Capítulo 63. Ozpin suspiró, y el brillo de sus circuitos mágicos desapareció de sus brazos. Leonardo, ¿por qué no me hablaste? Su viejo amigo no pudo responder. Su pecho aplastado y ensangrentado se lo impidió. Todo se había derrumbado. Ozpin había hecho todo lo posible para calmar a Leonardo, pero el terror que lo había dominado, independientemente de lo que Salem le hubiera mostrado, lo había vuelto loco. El hombre al que le había confiado Aben hacía tiempo que había fallecido. Solo quedaba acabar con él. El estilo de combate de Corazón de León se basaba en fuego estacionario, y su arma lo convertía esencialmente en una plataforma de artillería. La desventaja de estos métodos era la dificultad de alcanzar un objetivo pequeño y veloz. Y Ozpin se había enorgullecido de su velocidad durante varias vidas. Una vez que tuvo en sus manos al fauno león, solo le quedaba desatar el hechizo adecuado. Ahora, el hecho estaba consumado. Y Ozpin se sintió vacío una vez más. Sin embargo, él no era la persona más importante en ese momento. Oscar, ¿estás bien? Es la primera vez que ves un cadáver. Sí. Sí, estoy bien. Estaba mintiendo. Ozpin había visto su primer cadáver en incontables vidas y ni una sola vez había estado bien. Oscar intentaba ser valiente. Admirable, pero inútil a la larga. Uno nunca deja de sentirse perturbado por la carnicería. O al menos no debería. Sin embargo, no tuvieron tiempo de pensarlo demasiado. Un enemigo había sido derrotado, pero aún estaban en plena batalla. Ozpin se dio la vuelta y salió de las ruinas del despacho del director. El resto de la escuela no estaba mucho mejor. Los elegantes y robustos muros se habían reducido a escombros ante el constante estruendo de la batalla. Al igual que Beacon, la academia que Ozpin había construido al final de la Gran Guerra no era más que un cascarón. Aunque, curiosamente, la montaña había cesado sus temblores desde abajo. Durante los últimos minutos, los terremotos habían sido una presencia casi constante, incluso contra el rugido del resto de la batalla. Su cese significaba que la batalla que se desarrollaba abajo se había transferido a un plano de realidad separado, probablemente la esfera de realidad dentro de la bóveda de la doncella de primavera, o que el combate había llegado a su fin. Con un poco de suerte, uno de sus aliados había triunfado. Los pensamientos de Ozpin fueron interrumpidos por una explosión de prana rosa. El cuerpo de Oscar apenas reaccionó a tiempo para esquivarla. Su mirada recorrió la zona con celeridad, pero no vio nada, algo que definitivamente no debería haber sido posible cuando Caster acababa de atacarlo. Lo que significaba que la presencia intrusiva que sentía en su mente, fruto de sus renovadas habilidades de mago, lo estaba cegando. Por suerte, solo sabía afectar su mente. Oscar. Dos de ellos. Uno en el aire y otro cargando. Ozpin se abalanzó, apuñalando con su bastón. Un sigilo verde brilló frente a él y una docena de rayos de energía se dirigieron hacia dos posiciones distintas. Un par de glifos rosas cobraron vida y chocaron con los misiles en pleno vuelo, levantando nubes de polvo cegadoras. De repente, la niebla se partió en dos, como si una espada invisible la hubiera cortado. Una sonrisa se dibujó en el rostro del exdirector. Levantó su bastón hacia la supuesta arma invisible y sintió que algo lo rodeaba varias veces. Un destello de refuerzo y tiró con fuerza del enlace, sintiendo que algo volaba hacia él. Desafortunadamente, sus sentidos se despertaron antes de que el objeto pudiera alcanzarlo, y una lluvia de espadas espectrales negras cayó sobre su cabeza. Se alejó como pudo, pero se vio obligado a soltar su bastón al escapar. Ozpin gruñó, girando hacia la fuente de las espadas fantasmales. Señorita Schne. La chica de cabello blanco entrecerró sus pupilas amarillas infernales y más glifos aparecieron sobre su cabeza, con sus espadas apuntadas y listas. El aire brilló y Emerald y Caster aparecieron a su lado. Oz, dijo Oscar con dificultad. Nos superan en número. Ya lo veo, le recordó Ozpin, con una gota de sudor rodándole por la cara. No te preocupes. No nos faltan aliados. Puedo resistir lo suficiente hasta que Crow y los demás vengan a nuestro. Un fuerte escalofrío le recorrió la espalda. El suelo bajo sus pies se agrietó y se astilló. Oh, ¿no qué? ¿Quién es? Ozpin. El mago de 1000 años de edad se estrelló contra el suelo devastado, su aura se tensó mientras el aire mismo parecía caer sobre él, presionándolo con fuerza contra la piedra rota. Ozpin se esforzó por levantar la vista ante el peso de la gravedad, pero solo logró vislumbrar un par desconocido de monstruosos pies negros y desnudos. Y un par de botas marrones un poco más pequeñas y mucho más familiares, con leggings verdes. Color avellana.
El último héroe asestó una rápida y fuerte patada en la cara del mago y Ozpin solo vio oscuridad. Ruby, destinado. Emerald suspiró cuando el niño, aparentemente el profesor Ozpin, cayó en la cuenta. Después de que su ataque a Kirei saliera mucho peor de lo esperado, la astucia del peón al usar el humo para ver a través de sus ilusiones fue una sorpresa desagradable. No podía creer a ese bastardo. Sabía que su antiguo compañero era fuerte, pero pensó que con el refuerzo de Caster podría destruirlo y vengar a Cinder. En cambio, el imbécil con sonrisa burlona la había dominado y, de alguna manera, había usado sus llaves negras para anular su apariencia. Era exasperante. Tuvo que reagruparse con Caster solo para asegurarse de que el imbécil no saltara del agujero donde Xiaolong lo había empujado como si fuera un personaje de película de terror. ¿Y qué si había perdido a Blake? No iba a estar a menos de 1 kilómetro de ese tipo sin un sirviente a sus espaldas. Pero ahora que lo sabía, y que Azel y Rider Alter habían llegado, podrían bajar por ese mismo agujero y masacrar al bastardo. Cinder sería vengada. Azel los examinó a los tres. ¿Bats? Muerto, afirmó Wei simplemente. Ya veo. Azel frunció el ceño y sus ojos se entrecerraron un poco. Wei se abalanzó hacia adelante, con Myrtenaster blandiendo su espada a su lado. Levantó la delgada espada sobre el cuerpo inconsciente de Ozpin. Bueno, hora de terminar con esto. No, declaró Azel, agarrándole el brazo cuando cayó. ¿Cómo que no? Preguntó Weiss. Es Ozpin. Literalmente, el archienemigo de la reina. Ha estado moldeando a mis amigos para que sean sus peones. Diablos. Tú quieres su cabeza más que nadie en esta sala. La mirada infernal de Azel al chico en el suelo no contradijo la declaración de la reina de hielo, ni su marcha hacia el bastón abandonado del mago y el pisotón que lo partió en dos. Aún así, negó con la cabeza. Si lo matamos, simplemente reencarnará. Y como demuestra este chico, no le importa volver a la lucha de inmediato. Entonces, ¿qué? ¿Lo dejamos aquí? Preguntó Esmeralda. Matar a un niño incluso más joven que Ruby no era precisamente su primera opción, pero él albergaba a un mago antiguo. Dejarlo en el campo de batalla para que se recuperara no serviría de mucho a la causa de la reina. No, le aseguró Azel. Se inclinó y se echó al niño al hombro. Nos lo llevamos. La reina quiere encargarse personalmente de él. Tiene algo especial en mente. Nos vamos ya. ¿Qué? Exclamó Esmeralda. No podemos irnos. Kirei está aquí. Está abajo, en la bóveda. Tenemos que matarlo. Ya no, reveló Azel. No hay rastros místicos en los alrededores aparte del nuestro. Ni siquiera la bóveda está activa ya. Esmeralda se volvió hacia su sirviente. Caster. Es cierto, amo, confirmó Medea. No sé cómo, pero es como si todos hubieran desaparecido. Hace apenas unos minutos estaba luchando contra Lancer y ahora no lo veo. ¿Cómo? La gente no desaparece así como así. ¿Dijiste que Kirei estaba en la bóveda? Preguntó Weiss. Si llamó a Gilgamesh al llegar, creo que es fácil adivinar qué pasó con los demás sirvientes. Encontró a Raven Branwen allí abajo y los masacró a todos, llevándose consigo la reliquia del conocimiento. Esmeralda se giró hacia Azel. La reina mencionó una vez que podías matar a Gilgamesh. Pues bien, está aquí. Si el rey de los héroes no tiene a Ea, tengo una oportunidad contra él, corrigió Azel. Y si al capturar a Raven Branwen, de alguna manera ha recuperado su tesoro, da igual, no está aquí. Una firma mística como la suya no podría ser suprimida. Con la reliquia desaparecida, y nuestros enemigos muertos o desaparecidos, no tenemos motivos para quedarnos. Bueno, no todos nuestros enemigos. Ese bandido y el amo de Lancer siguen lidiando con mi arma no que la ve. Y según saber Alter, no hay rastro de Ruby, Jaune ni de sus sirvientes, comentó Weiss. No me importa guardarlos para más tarde. ¿Pero qué hay del jinete de Yan? ¿Lo acabaron ustedes dos? Destruiré al rey de los conquistadores con toda su fuerza, gruñó Rider Alter a la reina de hielo. Ni un segundo antes. Está bien, dijo Weiss encogiéndose de hombros. Si lo vuelves a ver, significa que Yan escapó de Gilgamesh. Caster arqueó una ceja. ¿Crees que tu amigo puede evadir al rey de los héroes? No le diría nada a mi equipo. Ya basta de discusión, declaró Azel. Jinete, tu montura. Como desees. Emerald se enfureció. ¿Entonces vamos a huir? El enemigo podría seguir aquí. Hemos visto a todos los sirvientes menos al asesino, así que ese debe ser el que quiere y invocó. Quizás tenga algún noble fantasma que pueda ocultarlos.
Aunque lo supiera, el rey de los héroes no le permitiría usarlo, declaró Azel. No agradece la ayuda en batallas que reclama como suyas, y desde luego no se escondería. Tranquila, Esmeralda, insistió Weiss. Esto no es una derrota. Incluso si tienes razón y Kirei se ha ocultado de nosotros, muchos de nuestros enemigos han sido aniquilados y el resto, mutilados. Ruby tiene mucho coraje, pero no tiene ni idea de cómo luchar contra algo de la envergadura de la reina. Con Crow muerto y Ozpin en nuestras garras, ni siquiera sabrá a dónde ir. Al menos hasta que le proporcione la guía de la reina. Esmeralda rechinó los dientes, pero no podía discutir. No era una victoria total. Al fin y al cabo, habían perdido la reliquia del conocimiento, pero con lo que habían conseguido, tampoco era una derrota. Reducir las pérdidas no era mala idea. Parte de ser un buen ladrón consistía en saber cuándo retirarse. Aún así, dejar escapar al asesino de Cinder la enfureció. Maestro, susurró Caster con suavidad. ¿Se encuentra bien? Emerald suspiró. Estoy bien, Caster. Gracias por preguntar. ¿Cómo estás? Parecía que Lancer te estaba dando una pelea increíble. Es una forma de decirlo, se burló Caster. Luchar contra un caballero ya es bastante difícil para un mago cuando no tiene un arma que pueda destruir la magia. Si nuestro pequeño duelo hubiera durado mucho más, sospecho que habría sido bastante malo para mi salud. Bueno, ¿y tú qué? Parece que Kirei sirve para algo después de todo, comentó Esmeralda. Negó con la cabeza y le sonrió a su sirviente. Me alegra que estés bien. Gracias, maestro. Aunque al menos, si el rey de los héroes ha aniquilado a nuestro enemigo, no tendremos que volver a lidiar con ese lancero. Lo pondré en la columna de los pequeños puntos positivos. Ruby destinado. Diarmuid había visto muchas cosas increíbles en su vida, pero las maravillas de la clase arquero parecían superarlas continuamente a todas. Había ignorado la identidad del rey de los héroes durante toda la Cuarta Guerra del Santo Grial, pero no le sorprendió que Ryder se lo informara. Desde la primera noche en los muelles de Fuyuki, había sido evidente que el hombre dorado era un sirviente de un poder excepcional, incluso entre los héroes. Por arrogante que fuera, su confianza no era injustificada cuando podía descargar una horda de noble fantasmas sobre cualquier enemigo, incauto o sospechoso. Había creído a Archer cuando éste le dijo que tenía una contramedida contra la puerta de Babilonia, aunque no podía comprender qué podía ser la misteriosa filosofía ilimitada. Ahora, mirando fijamente un cielo lleno de hollín y dominado por engranajes oxidados titánicos, su mente comenzó a completar los puntos. ¿Qué? ¿Esto es lo que se guardaba bajo la manga? Exclamó Mordred con la mirada abierta, como la de Diarmuid, sobre el infinito campo de espadas, leyendas y legados que emanaban de cada arma en oleadas, un auténtico arsenal de mitos listo para la batalla. Es increíble. Los dos caballeros se arrodillaron en el suelo, apoyados con fuerza en sus armas. Ninguno de los dos había entrado en la carga contra Gilgamesh con la suficiente energía, aunque Diarmuid razonó que su enfrentamiento con Caster probablemente le había exigido menos que la experiencia de Mordred, por lo poco que había oído, y el daño que el rey de los héroes les había infligido en las piernas no era insignificante. A esto se sumaba que sus amos tenían un aura peligrosamente baja y, por lo tanto, el poder mágico que les proporcionaban, y no se moverían con demasiada rapidez en un futuro próximo. Afortunadamente, Archer había considerado oportuno reorganizar sus posiciones al traer al grupo a su mundo interior. Donde antes estaban dispersos, ahora estaban unidos junto a una colina de espadas. Lady Blake, Jaune, Ruby y el inconsciente Jan, todos situados detrás de los caballeros. Incluso Raven, liberada de sus ataduras, permanecía con ellos, observando frenéticamente el cuerpo caído de su hija. Jan. Gritó Ruby. Corrió hacia su hermana y se unió al líder de los bandidos en el suelo, buscando a la rubia alguna herida visible. ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? La reliquia del conocimiento, declaró Raven. Si la enciende alguien que no sea Ozpin, Salem o una doncella, no puede controlar la información que otorga a alguien, no sin una concentración inimaginable por su parte. A Jan le acaban de meter un universo entero de eventos en la cabeza, tal vez incluso más. Entonces, ¿cómo la arreglamos? Gritó Ruby. No debería haber durado tanto, murmuró Raven. Quizás lo esté logrando. Si aún no se ha quemado, quizás haya concentrado la corriente, reduciéndola a un solo evento o a varios. Si lo ha hecho, debería estar bien. Espero. ¿Esperas? Gruñó Ruby. Raven miró hacia otro lado, con vergüenza en sus ojos carmesí. Diarmuid comprendió su culpa, pero ella misma se lo había buscado.
Los traicionó para robar la reliquia, poniéndolos en peligro a todos en el proceso. Hablando de eso, ¿estás bien, mi señora? Le preguntó a Blake. Su amo asintió. Estoy bien. Tuve algunos sustos con Emerald y Kirei, pero salí bien librada. Su mirada se dirigió a los campos cubiertos de acero que los rodeaban. Este lugar es increíble. ¿Es una esfera de realidad? ¿Ryder también tiene una? Aparentemente, confirmó Jaune. Habiendo estado ya en el mundo interior, estaba menos cautivado que los demás. Aún así, su mirada se dirigió a los enormes engranajes que flotaban en el cielo, virutas de óxido desprendidas de los satélites artificiales. Manténganse alerta. Aunque esto salga como queremos, va a ser un desastre. Mordred alzó la espada, tropezando con la rodilla herida, pero apretando los dientes lo suficiente para no moverse. No te preocupes, amo. Nada te hará daño aquí. Un buen plan. Todas las cabezas se volvieron hacia la cima de la colina de espadas, donde Archer permanecía estoicamente en la cima. Su manto carmesí ondeaba majestuosamente incluso en el mundo sin viento, su sombra resplandeciendo sobre el suelo ambarino. Evitaré que les dispare directamente, pero después de la primera desviación, no puedo hacer mucho, advirtió el sirviente del arco. Mantengan a sus amos y a los míos a salvo hasta que esto termine. ¿Qué? Exclamó Ruby, poniéndose de pie de golpe. No, Archer, puedo ayudarte. Maestra, este mundo requiere bastante prana para mantenerse, le recordó Archer. Tu aura ya no es la mejor. Si te unes a la lucha, no sabemos cuánto tiempo tendremos. Y antes de que menciones tus ojos plateados, no recuerdo que tuvieras esa cicatriz brillante la última vez que nos vimos. Diarmuid reconoció a qué se refería Archer. Un atajo de plata brillante que brillaba justo debajo del ojo derecho de Ruby. La joven cazadora lo tapó con la mano y miró fijamente a su sirviente. Archer solo sonrió. No te preocupes, Ruby. Saber y Lancer salvarán a quienes puedan, así que yo puedo salvar a quien pueda. No estoy solo en esto. Ruby bajó la mirada, fijándose en Jan antes de volver corriendo hacia su sirviente. Asesino, pudiste. ¿Sabes? Archer frunció el ceño. No. Desafortunadamente, no pude asestarle un golpe a Rulebreaker antes de que llegara tu mensaje. Me vi obligado a acabar con él. Ruby apretó los puños y una lágrima le resbaló por la mejilla. Lo siento. Tranquilo. Tú eres más importante, declaró Archer. Apartó la mirada de la ladera y la dirigió hacia la llanura distante. Además, esto significa que tengo mucho que resolver con ellos. Diarmuid desconocía quién era ese asesino que Archer, al parecer, no planeaba matar, ni qué se suponía que debía hacer ese rompedor de reglas, pero en ese momento, no creía que importara. No cuando un destello dorado avanzaba lentamente hacia su posición, con un hombre vestido de negro a varios metros detrás de él. Una esfera de realidad. ¡Qué pintoresco! Gilgamesh se burló. Su armadura estaba rota y abollada en lugares extraños, probablemente un recuerdo de alguna batalla anterior, probablemente contra los berserkers. Aún así, su aura dorada prístina alejaba la niebla que lo rodeaba. Incluso este nuevo mundo se negaba a interponerse en su camino si no era necesario. Archer ladeó la cabeza. Desde detrás del rey de los héroes, una astilla de acero sigilosa se disparó por los aires, dirigiéndose hacia la espalda del maestro de Gilgamesh con el brazo roto, Kirei Kotomine. Un portal reluciente emergió ante la espada voladora y produjo un pequeño escudo dorado. El rayo de acero lo impactó y explotó en docenas de fragmentos. Gilgamesh frunció el ceño. Apuntando a mi amo. Una estrategia brutal, aunque sabia, mestizo. Aún así, estoy cansado de lidiar con esta interferencia inútil. Y no tengo tiempo para tontos que creen que mi tesoro puede ser dominado por imágenes mentales toscas. Entrega al ladrón y consideraré una ejecución rápida. «Qué oferta tan generosa, rey de los héroes», dijo Archer riendo. «Pero tendré que rechazarla. Entonces perecerá». Una docena de portales emergieron sobre Gilgamesh y dispararon una lluvia de armas doradas, cada una irradiando eones de leyenda. Diarmuid se estremeció al verlas, y más aún cuando dos de las armas se desprendieron y se lanzaron contra Mordred y Jaune. Alzó sus lanzas justo cuando el caballero de la traición centelleó con un rayo. No deberían haberse molestado. Una docena de espadas surcaron el aire en oleadas de chispas de prana azul, cada una impactando directamente contra un proyectil. La descarga de Archer se hizo añicos al impactar, pero las espadas de Gilgamesh se desviaron considerablemente de su trayectoria, hundiéndose en la tierra fértil como las armas sin dueño que eran. Los ojos de Diarmuid se abrieron de par en par.
No solo porque Archer había desviado el mismo tipo de bombardeo que los había paralizado a él y a Mordred sin siquiera mover un dedo, sino porque su aguda mirada de lancero había notado algo en las espadas que habían chocado. Eran exactamente iguales. ¿Te atreves? Rugió Gilgamesh, y su débil fachada de calma finalmente se quebró ante este último insulto. Archer sonrió con suficiencia. No eres el único con un buen arsenal de trucos, rey de los héroes. Falso. Gruñó Gilgamesh, escupiendo. Apretó los puños a los costados. Este día ha infligido innumerables insultos a mi glorioso rostro, y aunque ni siquiera esto puede compararse con la blasfemia de la intrusión del ladrón, pareces ansioso por intentarlo. Mancillar mis tesoros con la vil burla de la imitación. Tú, no son tus tesoros. El rey dorado se quedó paralizado a mitad de un gruñido. ¿Qué? ¿No son tus tesoros?, repitió Archer con rostro impasible. Son tesoros para quienes las heredaron, ya sea físicamente o inspirando una nueva maravilla. Para los héroes que las dominaron, quienes las vincularon a sus leyendas, para ellos, estas armas son tesoros. No para ti. Para ti, son solo baratijas, objetos para atesorar, como si poseerlas te hiciera de alguna manera más grande. No me hacen más grande. Son míos, afirmó Gilgamesh con autoridad, con la mandíbula apretada como el oro endurecido. Y todo lo que es mío merece el máximo respeto. No se debe burlar de él con imitaciones parciales creadas solo para debilitar su valor. ¿Disminuir su valor? Tu forma de pensar nunca deja de confundirme, rey de los héroes. La sonrisa traviesa de Archer regresó. Para ti, estas armas son baratijas. Para los héroes que las hicieron leyenda, son tesoros de primer orden. Pero para mí, son simplemente herramientas. Herramientas para cumplir con el deber de un héroe. ¿El deber de un héroe? Ja. Rió Gilgamesh. Dicho como un auténtico farsante. Cualquier ser digno de ser llamado héroe forja su propio camino hacia la fama. No es una fantasía que pueda ser imitada por los caprichos infantiles de las masas. Pero si deseas ser un mártir, 3 veintenas de portales aparecieron en el cielo sobre el monarca, una torre brillante de oro letal. Con mucho gusto te daré un funeral digno de un santo. Los ojos de Archer se entrecerraron. Por cada arma que abarrotaba las nubes cenicientas sobre Gilgamesh, una copia idéntica se materializaba en el aire tras el ciervo del arco opuesto. Da lo mejor de ti, rey de los héroes. Por tu bien, espero que tengas suficientes armas en tu arsenal. 2 bombardeos gemelos se lanzaron y Diarmuid protegió a su amo de la rugiente tempestad de acero y oro. Rubi, destinado, Kirei se sorprendió. Era una sensación extraña, una que había sentido más desde el comienzo de la Sexta Guerra del Santo Grial que durante todo el tiempo que llevaba en Remnant. Desde que su aura se había desbloqueado, su apariencia le permitía burlar la mayoría de los engaños. Sin embargo, desde que invocó a Kiritsugu, descubrió que la guerra simplemente seguía eludiendo sus expectativas. Había considerado la posibilidad de que Archer triunfara sobre Assassin en su duelo, por remota que fuera esa posibilidad. A pesar de saber que el joven Emilia era un mago, no descartaba la idea de que tendría algún truco para obtener la ventaja, aunque consideraba la agonía del hijo al tener que matar a su padre como un digno premio de consolación si su mayor esperanza no se hacía realidad. Lo que no había considerado era que Archer escaparía de alguna manera del sello de comando que Kiritsugu ordenó mientras este aún estuviera vivo. Y seguía vivo. Kirei lo había sentido acercarse rápidamente cuando todos fueron arrastrados a este nuevo mundo. Su ocultación de presencia estaba activa, pero no era funcional contra su propio amo. Sin embargo, no podría llevar a su sirviente a la nueva dimensión en la que estaban atrapados. Eso requeriría los poderes de la segunda magia, y aunque existían historias de sellos de comando que imitaban tales hazañas, solo podían hacerlo cuando el amo y el sirviente estaban completamente de acuerdo, algo que él y Kiritsugu ciertamente no estaban, y probablemente nunca estarían. Luego, estuvo toda la debacle sobre que el joven Emilia tenía una canica de realidad. Había estado familiarizado con las entidades gracias a la participación de Rider en la Cuarta Guerra, aunque esta era su primera vez en el Nuevo Mundo. Era una visión desconcertante. El humo, los engranajes desprendiendo óxido, el interminable campo de espadas, todo era maravilloso. Pero solo porque no significaba nada. Como el propio Archer había dicho, todo en este mundo no era más que una herramienta para hacer lo que se necesitaba. Había en ello un admirable utilitarismo que Kirei no pudo evitar apreciar. Antes de dedicarse a su propio placer, él mismo había sido maldecido con esa misma eficiencia vacía.
Pero, para que el vigor vacío se manifestara en un paisaje mental lo suficientemente fuerte como para ser invocado al mundo físico, lo único que podía lograrlo era un noble fantasma. Pero Archer era un contraguardián, igual que Kiritsugu. No tenía un noble fantasma. La apariencia de Kirei lo confirmaba. Entonces, ¿cómo lo había logrado? ¿Qué otras formas había de utilizar esa magia? Si esto no era un noble fantasma, entonces debía serlo, por eso lo había elegido primero. Un chico listo. Sin duda, un Emiya de primera. Kirei sonrió, sus brillantes ojos oscuros contemplando el creciente y titánico choque de espadas ante él. No recordaba un momento en que Gilgamesh estuviera tan completamente estancado. Karna lo había igualado golpe a golpe, pero era evidente que había exigido más esfuerzo del héroe de la caridad, y ese hombre era un semidios. Archer lo igualaba con facilidad, incluso con copias inferiores de sus propias armas, y no había ni una gota de sangre divina en el descendiente de Emiya. El rey de los héroes no había disfrutado de los constantes retrasos en su búsqueda de su tesoro. Ahora, con este nuevo obstáculo frente a él, uno aparentemente diseñado para irritarlo al máximo, parecía que su temperamento había alcanzado un nuevo nivel. No aceptaría con agrado ninguna inferencia en su batalla. Así que Kirei lo dejaría divertirse. Después de todo, lo había liberado de su eterna nada y le había demostrado que no había necesidad de esconderse de su propio placer, así que se lo debía. Además, el rey de los héroes nunca le había fallado. ¿Por qué debería dudar de él ahora? Aparte de su armadura rota, la ausencia de su mayor arma y el campo de batalla en sí mismo, que parece ser un contraataque perfecto para sus habilidades. Ruby destinado. Archer nunca había usado la espada ilimitada contra Gilgamesh. Claro, había teorizado al respecto, pero su única experiencia con el Rey Dorado había sido durante su propia guerra, y aunque había ayudado en todo lo posible, la victoria había sido finalmente de saber. Solo había adquirido su esfera de realidad, o al menos la capacidad de manifestarla por completo, después de convertirse en contraguardián. Sus pensamientos habían regresado bastante a esa batalla final, imaginando, quizás con cierta vanidad, qué habría sido si él mismo hubiera podido controlar al rey de los héroes y hubiera permitido que Saber conservara un poco más de prana para quedarse solo unos instantes más. Por supuesto, incluso en el fondo, reconocía que sus fantasías no se traducían necesariamente en realidad. Que en teoría su esfera de realidad pudiera desviar el ataque continuo de la puerta de Babilonia no significaba que pudiera hacerlo en la vida real. Ahora, al ejecutar por fin la táctica en primera persona, podía afirmar con seguridad que las cosas no estaban saliendo como las había planeado. Iban mucho, mucho mejor. Le preocupaba que sus espadas no pudieran seguir el ritmo de la enloquecedora cadencia de fuego de Gilgamesh, pero a pesar de que surgían más y más portales relucientes, ninguno podía disparar antes de que sus ojos los avistaran e invocaran la contraparte del arma desde los campos infinitos. Incluso cuando el portal dorado se expandió hasta convertirse en una muralla gigantesca, que parecía cubrir el mundo de equipo en equipo, sus falsificaciones se elevaron para destrozarlos a todos, 2 o 3 espadas a veces avanzando para hacer añicos los majestuosos originales en lugar de desviarlos de su curso. Eso era mejor. Aunque Mordred y Diarmuid eran perfectamente capaces de defenderse a sí mismos y a los demás siempre que él frenara el avance de cualquier cosa que se dirigiera hacia ellos, ninguno de los dos estaba en su mejor momento. Prefería eliminar la amenaza por completo, tal como lo había intentado con Kirei, en lugar de dejar que algo se volviera en su contra. Un escalofrío recorrió su rígida columna vertebral, su ojo de la mente alertándolo de una amenaza a sus espaldas. Sin duda, más portales dorados. Incluso podía sentir la ligera ráfaga de viento del espacio cambiante que emanaba sobre él. Gilgamesh se estaba adaptando, reconociendo que Archer necesitaba ver sus espadas para invocar las copias necesarias. Afortunadamente, aunque su agilidad no era asombrosa para los estándares de un sirviente, seguía estando dentro de sus posibilidades. Apenas tardó en darse la vuelta y vislumbrar las espadas que emergían detrás y por encima de él, con rápidas ráfagas de chispas azules, acompañando la llegada de sus espadas falsas para detener el avance de las originales. Archer frunció el ceño, mientras a su alrededor las leyendas morían ante sus imitadores. Su anterior menosprecio de Gilgamesh había irritado al Rey Dorado, tal como esperaba, pero había subestimado la furia del tirano. Supuso que encontrarse con quien le había arrebatado su tesoro más antiguo le causaría esa misma ira. La ausencia de ella ya se sentía profundamente.
Por lo general, Gilgamesh se mostraba algo juguetón cuando se enfurecía, decidido a que su enemigo comprendiera plenamente la locura de desafiarlo cortándolos pieza por pieza, como un niño que lentamente despoja a una mosca de sus alas. Pero ahora, estaba desatando toda la fuerza de su arsenal, decidido a reducir a su enemigo a cenizas y a las cenizas a polvo. Archer había planeado aumentar gradualmente su cadencia de fuego, crear una oportunidad para lanzarse al combate cuerpo a cuerpo, una arena en la que confiaba en triunfar, pero el rey de los héroes perdió la paciencia al detener su asalto inicial. No estaba de humor para juegos. Quería que el advenedizo mestizo se apartara de su camino para poder arrebatarle su preciada espada al bandido que se la había robado, y haría lo que fuera para conseguirlo. El lado impostor de Archer, que había planeado enfurecer a Gilgamesh hasta la locura, había concentrado la furia del Rey Dorado, fijando su mira en el único que se interponía entre él y su verdadero enemigo. Por suerte, esto significaba que no apuntaba a los demás. Por desgracia, también significaba que no se andaba con rodeos, ni siquiera por orgullo. Otros dos portales se manifestaron sobre la cabeza de Archer, mucho más grandes que los demás. Y tal como Archer temía, no fueron espadas las que cayeron de ellos. Se decía que la sabia reina de Asiria, Semiramis, fue la primera persona en usar veneno para matar intencionalmente a otra. Desafortunadamente, eso no significaba que Gilgamesh no tuviera las herramientas para hacerlo si hubiera querido, sino que consideraba que usar ese método para ejecutar a otra persona era indigno de él. Archer estaba bastante seguro de que el hombre dorado lo veía como una especie de insecto rebelde. Y asimismo como el exterminador. Los calderos salieron a borbotones de las relucientes puertas, tinas doradas tan grandes como para bañar a un rinoceronte, cada una con incrustaciones de brillantes joyas y elaborados grabados, porque ¿por qué Gilgamesh no decoraría su almacén de venenos? El veneno cayó de golpe, un tsunami torrencial lanzado desde el cielo, negro y humeante, desintegrando cualquier fragmento de espada que se interpusiera en su camino. Hervía la carne, humana o sirviente, con solo un toque. Por suerte, Mordred y Diarmuid tuvieron la sensatez de reunir a los demás y sacarlos de la zona de salpicadura. Lo cual fue una suerte, porque Archer ni siquiera estaba seguro de si su plan lo salvaría. Tras enterarse de la desaparición de Ea, comenzó a prepararse para la totalidad del arsenal de Gilgamesh, o al menos la parte que conocía. Para su lluvia casi ilimitada de noble fantasmas, los enfrentaría con sus propias armas, huecas, pero perfectamente capaces de desviar la trayectoria del enemigo. Con Merodach, podría derrotar a la primera espada elegida con una serie de proyecciones de sí misma, superando el poder superior del pecado original con unas pocas copias ligeramente más débiles, aún cargadas con el peso de la historia. Y para los venenos más antiguos que el arte de envenenar, para el veneno extraído de basiliscos, hidras y bestias aún más antiguas, él tenía una bandera. La bandera de una muchacha que escuchó el llamado de Dios y se lanzó a la guerra siguiendo su palabra, inspirando y protegiendo ejércitos en el camino. Al final, fue traicionada y quemada como bruja, como si alguna vez pudiera ser confundida con algo tan repugnante. Saltaron chispas cuando el arma de asta de Juana de Arco emergió en sus manos, y la tela sagrada blanca y dorada ondeó con fuerza desde el borde de la punta. Clavó el extremo del bastón en la tierra de la colina de espadas. Luminosidad eterna. El resplandor del escudo santo lo inundó mientras el veneno caía del cielo. Incluso con la protección absoluta de la doncella de Orleans, podía sentir la punzada del veneno atravesando desesperadamente su escasa protección. Jeanne había usado su bandera para proteger ejércitos con una defensa perfecta, pero el proceso funcionaba convirtiendo la resistencia mágica en una barrera, una habilidad en la que existía una gran diferencia entre su rango X y su rango D. Solo pudo usar la bandera porque el santo había tenido una interacción moderada con la contrafuerza en vida, de la cual había servido como representante. Aún así, los demás habían tenido la previsión de evacuar el peligro, así que solo le quedaba protegerse. Es cierto que su escudo no serviría de mucho contra ningún tipo de poder real concentrado, pero la corrosiva y tenue llamarada del veneno fue desviada, aunque no sin su dosis justa de dolor. Archer podía soportar el dolor. Los últimos restos del veneno se precipitaron por las profundidades de la colina, licuando la tierra y las espadas a su paso, pero evaporándose del manto rojo del ciervo del arco en escasas volutas de vapor. Cuando estuvo seguro de que la amenaza había pasado, Archer soltó el bastón del santo y sonrió con sorna a su enemigo. «Vamos, rey de los héroes», se burló. «Creía que estabas por encima de esos trucos tan débiles. ¿De verdad necesitas tu espada de la ruptura solo para derrotar a un simple héroe?»
La tormenta de espadas, que se había detenido durante la descarga de veneno, probablemente porque el rey no estaba dispuesto a arriesgarse a que sus armas se dañaran con su propio ataque, se reanudó de inmediato. Espadas, lanzas y hachas doradas rodearon a Archer desde cada resquicio de aire que pudieron ocupar. Aún así, la mirada del héroe de hierro forjado lo observó todo y la forja de su alma se puso a trabajar, con 1000 espadas disparando para protegerlo por cada 1000 que buscaban su fin. Hasta que finalmente llegó el momento de aprovechar la ventaja. Quería obligar a Gilgamesh a usar algunas de sus tretas para familiarizarse con el rey de los héroes con el que se enfrentaba, pero no podía permitirse una batalla de resistencia. Mantener una esfera de realidad no era tarea fácil, y ni el aura de Ruby ni sus propias reservas de prana estaban en su mejor momento al comienzo de la lucha. La razón por la que había optado por la luminosita Eternella en lugar de una de sus defensas más tradicionales era que era más fácil invocar una lanza, un arma relacionada con la espada, que un escudo, incluso en su mundo interior. Había preparado el veneno con el cebo y estaba relativamente seguro de poder lidiar con lo que viniera. Los demás estaban a salvo, protegidos a casi media milla de distancia. Era el momento de atacar. Ahora solo faltaba salvarlos. Apretó los puños y las llamas avivaron su hierro forjado. De repente, las imponentes espadas doradas no eran desviadas por copias individuales y desmoronadas. Estaban siendo aniquiladas, pares y tríos de facsímiles las embestían con pesar, el primer golpe destrozando las originales, los siguientes aniquilándolas. Poco a poco, la producción de Unlimited Bladeworks aumentó cada vez más, desatando un arsenal tras otro de imitaciones sobre la otrora inexpugnable superioridad de los artículos genuinos. Una a una, lenta pero seguramente, las espadas falsas ganaron terreno, estrellándose contra los brillantes portales dorados antes de que las puertas pudieran desatar una defensa adecuada, cerrando de golpe las brechas en la realidad. La mirada en el rostro de Gilgamesh cuando su artillería fue superada y su línea obligada a retroceder desde la colina de espadas fue una de las vistas más divertidas que Archer podía recordar, lo que dado el pésimo estado de su memoria podría no haber parecido mucho, pero trajo una genuina sonrisa de diversión al rostro sombrío del hombre. Beligerante. Vulgar. Repugnante. Falsificador. Gruñó Gilgamesh, con sus ojos carmesí brillando con su propio resplandor asesino. No eres más que un insecto. El más bajo de los perros, digno solo de sufrir y extinguirse para no arruinar este hermoso mundo. Este falso espejismo tuyo no es nada. Solo un montón de chatarra falsificada que se reconstruye para forjar insultos degenerados. Insultos que superan a los originales, le recordó Archer con una sonrisa pícara. Acéptalo, rey de los héroes. Por muy falsos que sean, no hay ley que diga que no pueden superarte. Quizás fue la altura a la que se arqueó su ceja rubia, quizás el repentino crujido del cuello del hombre dorado, pero Archer estaba bastante seguro de que su último insulto despertó algo muy importante en el rey de Uruk. El ceño fruncido del hombre se desvaneció, reemplazado por una amplia sonrisa que hizo que el contraguardián contemplara exactamente cuán blancos y aterradores eran los dientes del antiguo monarca. Iba a exterminarte como el bicho que eres, farsante. Pero si sigues insistiendo en esta farsa de heroísmo, que así sea. El camino de la devoción es una gran labor, mestizo. Los portales tras Gilgamesh cesaron el fuego, y las filas frente a ellos contuvieron la avalancha de impostores. Las silenciosas y relucientes puertas se unieron, fundiéndose en una sola puerta imponente, arañando el fondo del firmamento nublado del mundo. Síguelo hasta el final. Los ojos de Archer se abrieron de par en par, y su mente finalmente calculó qué arma había provocado al rey de los héroes a usar. Si bien era una que nunca había visto, las historias que había escuchado lo hicieron temblar. Salió lentamente del portal, incluso la puerta de Babilonia necesitó tiempo para apuntar el arma titánica que sostenía. Una enorme losa de piedra, no, una montaña tallada en forma de espada, se adentró en la fábrica de cuchillas ilimitadas. Su filo, tan ancho como 3 personas de pie, hombro con hombro, surcaba el cielo lleno de smog del mundo como el antiguo mar rojo al partirse. La visión de Archer se desgastó por la estática, los engranajes en el horizonte gimieron mientras su mente gritaba, incapaz de comprender la inquebrantable y divina singularidad del Goliat que tenía frente a él. Y Kalima. La espada de la montaña del dios mesopotámico Zababa. Y, como lo sugiere su legendario portador, una construcción divina. Nunca la había visto antes. En su guerra, siempre había estado con saber, así que Gilgamesh siempre había optado por ella si quería causar una buena impresión.
Solo había captado indicios de su existencia en sus viajes, y mucho menos había pensado en cómo derrotarla. Claro que no parecía mucho más que una simple espada, pero cuando esa espada era lo suficientemente grande como para tapar un buen trozo del cielo y se lanzaba como un proyectil de artillería del tamaño de un acorazado, eso no era muy tranquilizador. Archer cerró los ojos de inmediato, interrumpiendo el rastreo automático que había configurado para contrarrestar la puerta de Babilonia. Los abrió de nuevo justo después, pero ese crucial medio segundo perdido fue suficiente para que la espada titánica se lanzara hacia él. Su ojo de la mente se encendió, y la espada que necesitaba se clavó en su cabeza y brotó en su mano. Pero no tenía tiempo para usarla. La espada que corta 1000 montañas estaba casi en su colina. Necesitaba solo un segundo más, necesitaba, Clarent Sangre Arthur. Una oleada de relámpagos carmesí pasó rápidamente junto a Archer y se estrelló contra Igalima. La oleada escarlata cubrió aproximadamente un tercio de la enorme espada. No detuvo el avance de la montaña, pero sí lo ralentizó. Las manos de Archer se alzaron de inmediato sobre su cabeza, pero uno de sus ojos no pudo evitar mirar a los demás. El ataque de Mordred quizá no fuera a plena potencia, pero aún así requería una gran cantidad de energía, una energía que ni ella ni Jaune eran capaces de proporcionar con el daño que la batalla había causado hasta el momento. ¿De dónde habían sacado el prana necesario? Su pregunta fue respondida en cuanto los miró. Jaune tomó las manos de Blake y Raven Branwen, con los 3 cuerpos radiantes de aura. Ruby le sonrió con suficiencia y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Diarmuid observó a Jan, que se movía lentamente. Mordred estaba de rodillas, su espada chisporroteando con chispas apagadas. Su cabeza se agitaba mientras jadeaba. Sin embargo, se incorporó bruscamente para mirarlo fijamente. «Mata a ese bastardo, Archer», rugió el caballero de la traición. Quizás fue porque por fin había dejado de llamarlo bufón, pero las palabras del príncipe de Camelot le hicieron sonreír con sorna. Sin demora, volvió a concentrarse en la batalla y bajó la espada. El problema de luchar contra construcciones divinas era que, generalmente, las únicas armas que podían igualarlas sin ventajas específicas eran otras construcciones divinas. Excalibur dominó a la mayoría de las demás espadas y Ea, a su vez, la conquistó, solo para ser detenida por el propio Avalon. Había una razón por la que Clarent, un noble fantasma de primer nivel si alguna vez lo hubo, apenas había podido frenar a Igalima. Simplemente, las capacidades de las obras humanas tenían un límite cuando se enfrentaban a los instrumentos del cielo. Sin embargo, las obras del infierno tenían menos restricciones. Y había una espada demoníaca que igualaba incluso a las más grandes espadas sagradas, tan poderosa como para aniquilar dragones y demonios, y hacer temblar incluso a los dioses. Irónicamente, era un arma que había obtenido durante su último encuentro con Gilgamesh. Abuela. El amanecer de la ruina estalló con una vibrante energía turquesa, y el poder de la sencilla pero elegante espada surgió con fuerza. Era más pequeña que la mayoría de los rayos de espada que Archer había visto. Después de todo, era un ataque antiunidad. Sin embargo, al impactar contra la planicie de la montaña que se aproximaba, la punta del sable de piedra se hizo añicos. El arma titánica se desvió hacia un lado, dando vueltas al desviarse de su curso, y su velocidad, antes vertiginosa, se deslizó hacia el suelo. Archer liberó a Grande sus manos, probablemente el último noble fantasma que podría activar. En un abrir y cerrar de ojos, lo reemplazó con sus siempre fieles Kanso y Bakuya. Con las espadas gemelas casadas en la mano, saltó hacia arriba desde su colina de espadas. Ruby, destinado, esto no fue posible. Gilgamesh hervía dentro de su armadura rasgada. La suciedad inmunda de esta burla infernal de un mundo lo contaminaba con cada momento que le quedaba. Este mestizo, este impostor, lo enfurecía hasta la médula, solo superado por los ladrones y esa zorra diosa vaca. Se atrevió, a manchar el majestuoso legado de sus maravillosos tesoros con sus pútridas y huecas falsificaciones. Cada objeto de su almacén era único, el más antiguo y magnífico de su tipo, la inspiración para todos los esfuerzos de la humanidad, la luz que guiaba el camino de su pueblo. ¿Y este charlatán se atrevió a replicarlos? Sin esfuerzo ni ingenio. No se podía simplemente existir en la cima de una montaña. Había que llegar allí, a base de esfuerzo, dolor y pena. Había sido creado por los dioses para ser la cima, pero incluso siendo rey, no se convirtió en héroe hasta que se liberó de sus cadenas.
Este mestizo buscaba superar esa cima sin invertir la sangre, el sudor y el dolor necesarios para forjar su propia leyenda, simplemente aferrándose a los mitos de otros y, por extensión, a los suyos. El rey de los héroes tenía toda la intención de mostrarle al patético cobarde hasta dónde lo llevarían sus falsas mentiras. Al menos lo hizo antes de que sucediera lo imposible. Había desatado toda la fuerza de su tesoro, confiado en que su almacén abrumaría fácilmente las espadas inferiores con las que el impostor devolvía el fuego. No se equivocaba. Las copias huecas se habían hecho añicos, pero de alguna manera, también habían aplicado suficiente fuerza para desviar sus propias espadas. Incluso cuando había aumentado la cadencia de fuego de la puerta de Babilonia al máximo, el mundo falso que lo rodeaba siempre parecía capaz de poner un obstáculo vacío en su camino. Al final, se había vuelto tan frustrante que decidió dejar de seguirle la corriente a la escoria y simplemente rociarlo con ese líquido repugnante que Enkidu le había ordenado retirar de los árboles cuando empezaron a morir por una razón que no había podido comprender en ese momento. Pero incluso esa bazofia había resultado ineficaz, pues el impostor se defendió con una bandera, nada menos. En ese momento, solo quería que el cretino se fuera. Si el chucho quería hacerse el héroe, entonces el rey sería misericordioso y lo dejaría morir como tal, desafiando al mismísimo cielo. Y Kalima atacó y Gilgamesh supo que había ganado. Había visto al impostor estremecerse antes de que el arma divina le impidiera verlo, y sabía que, aunque el mundo mental que los rodeaba pudiera copiar 1.000.000 de espadas mortales, no podría replicar una espada forjada con los elementos divinos. Ni siquiera la interferencia de la imitación del rey de los caballeros podía detener lo inevitable. Pero entonces, la luz turquesa se disparó y la espada de la montaña se desplomó. Cayó al suelo e impidió que el rey viera la colina de espadas. Y el farsante no estaba allí. De inmediato, Gilgamesh expuso sus sentidos al mundo, ignorando los destellos de energía de las copias desenfrenadas y del grupo del ladrón a lo lejos. El impostor no se habría atrevido a adoptar forma espiritual durante una batalla sin ocultación de presencia, que lo dejaría completamente expuesto. Pero, aparte de la colina de cuchillas, la zona era completamente plana, sin ningún escondite a la vista. Entonces, ¿dónde se había metido ese cabrón? La mirada del rey dorado se elevó, la gigantesca figura de Kalima impedía ver nada por encima. De la base de su empuñadura titánica, surgieron 4 pequeñas espadas curvas, 2 negras y 2 blancas. Un instante después, el cretino de la capa roja saltó de la losa de piedra, lanzándose hacia Gilgamesh. El impostor había aprovechado el breve tiempo que había permanecido oculto a la vista del rey para saltar sobre la espada gigantesca, recorriéndola a lo largo para acercarse, saltando de un filo a otro a medida que se extendía. Si no estuviera tan furioso, Gilgamesh podría haber quedado realmente impresionado. Falso. Rugió, y su aullido retumbante se oyó incluso por encima del estruendoso impacto del choque final de Kalima contra el suelo. Alrededor del rey, portales dorados brotaron una y otra vez, lanzando tesoro tras tesoro al farsante que descendía, incluso intentando interponerse en su camino para partirlo en dos como Hércules. Pero ahora, por mucho que volaran los tesoros, por mucho que se formaran los portales, el horrible paisaje siempre los interceptaba con enjambres de falsificaciones huecas. El cielo, inundado de humo, brillaba con fragmentos dorados y azules esparcidos por doquier. Mientras tanto, el charlatán de la capa roja descendía, con las espadas curvas en sus manos alzadas para un poderoso ataque. Era imposible. Hércules había sido un semidios, un guerrero en la cúspide de su era. Sus hazañas, su tenacidad, el camino que se había labrado, eclipsaban a casi cualquier otro en el trono. Había logrado acercarse tanto al rey, incluso herirlo, porque fue su naturaleza, su esfuerzo, lo que le permitió figurar entre los más grandes héroes, y su cadáver, una valiosa adición al tesoro real. Iskandar quizá no fuera el mejor guerrero, pero era un usurpador sin igual, desafiando sin cesar lo imposible, sin importar lo que viniera de ello. Eran héroes en el sentido más auténtico. Y de alguna manera, este impostor replicaba su hazaña. Con solo réplicas vacías de las leyendas de otros, del esfuerzo de sus superiores, había evadido la puerta de Babilonia e incluso ahora se acercaba al rey. Esto no era posible. Sin embargo, se estaba haciendo. Se estaba logrando lo imposible. ¿Cómo? ¿Qué despreciable engaño estaba en juego? Las 4 espadas que el farsante había lanzado fueron a por el rey. Gilgamesh sacó una elegante espada larga de su tesoro y apartó las armas malditas, alzando su tesoro para recibir el golpe físico de su oponente. Se dio cuenta de su error un momento después.
Las espadas curvas en las manos del farsante eran las mismas que las 4 que había lanzado. Una rápida mirada al rey reveló que las espadas que había desviado habían girado en el aire, a punto de asestar un segundo golpe. Apretando los dientes, invocó portales a su alrededor, excepto por el frente. Escudos, dioses que este impostor le había obligado a defender, emergieron a su alrededor, impidiendo que las cuchillas aéreas interfirieran en el inminente choque. El farsante aterrizó y atacó con sus espadas, mientras el rey alzaba su propia arma para interceptar el golpe. Solo por el choque, Gilgamesh supo que era más fuerte que el charlatán, pero, con su tesoro vencido, no podía estar seguro de que algo tan insignificante importara. Sus sospechas se confirmaron cuando el impostor inició su asalto con seriedad. Sus espadas eran claramente visibles para el rey de los héroes, pero su estilo era tan extraño que el semidios dorado no supo cómo contrarrestarlo. La esgrima nunca había sido la especialidad de Gilgamesh y, aunque no era un aficionado, no era algo en lo que tuviera especial práctica, con las habilidades que poseía reducidas aún más por la nave de clase arquero en la que residía. Con todas estas desventajas y la extraña habilidad del impostor, la guardia del rey no tardó en flaquear. Cuando llegó ese momento, fue brutal. El impostor atrapó la espada de Gilgamesh en una de las suyas y la apartó, acercándose para asestar un tajo con la hoja opuesta. El rey dorado había aceptado a regañadientes la necesidad de retirarse, obligado por un impostor. Y retrocedió de un salto, alejándose del corto alcance de la espada curva. De repente, la espada negra brilló con prana turquesa y se expandió. Su longitud se triplicó y el filo explotó en una serie de púas dentadas, cortando como las fauces de un león. Atrapó al rey en el aire, deslizándose justo en uno de los cortes en su armadura de su batalla anterior. Gilgamesh jadeó, la herida no era letal pero sumada al golpe de Hércules era terriblemente dolorosa, un goteo cálido significaba la extracción de sangre. Su oponente, el impostor, no, el arquero, ya había alzado su segunda espada, la afilada hoja apuntando a la cabeza del rey. El monarca dorado ya estaba en el aire, su armadura estaba comprometida y su tesoro, anulado por el mismo mundo en el que residían. No había forma de esquivar el ataque. ¿Cómo pudo hacer esto? Carecía de voluntad propia, solo un mosaico de imitaciones vacías. Y aún así, de todos los maravillosos héroes contra los que Gilgamesh había luchado, Iskandar, Karna, Hércules y su puro y digno sable, él sería quien lo mataría. No debería ser posible. De ninguna manera lo habría hecho. Y, sin embargo, lo había logrado. Archer lo había vencido. Quizás había recibido ayuda del homúnculo del rey de los caballeros, pero eso era irrelevante. Gilgamesh era el rey de los héroes. Se suponía que debía alzar la victoria sin importar las adversidades. Siempre ganaba. Hasta que no lo hizo. Solo podía rezar para que Ea regresara al trono con él y lo perdonara por no haberlo recuperado. ¡No! ¿En qué estaba pensando? No abandonaría su tesoro más antiguo. No lo dejaría pudrirse en manos del ladrón. Ya lo había hecho durante demasiado tiempo. Archer, aunque hubiera demostrado ser un digno oponente, no se permitiría morir antes de haber salvado a su. El eco de un disparo interrumpió su hilo de pensamiento, hendiendo el aire con su estruendo atronador. La espada de Archer se congeló en pleno ataque, con su filo blanco e irregular a escasos centímetros del rostro de Gilgamesh. Los ojos gris acero de su amo se abrieron de par en par con agonía, mientras la sangre brotaba por todos los poros de su cuerpo. Enormes temblores sacudieron el mundo de espadas infinitas, gigantescas grietas se abrieron en el campo. Humo descendía del firmamento, los engranajes titánicos se desmoronaban. Alguien, quizás la chica de ojos plateados, gimió el nombre de Archer. Gilgamesh no vio nada de eso. No oyó nada de eso. Simplemente se giró, con una expresión de furia absoluta en el rostro, y miró a Kirei con incredulidad. En la mano izquierda intacta de su amo, el Thompson Contender apuntaba a una espada falsa cercana, y una bocanada de humo flotaba desde el extremo de su cañón. ¿Qué has hecho?, exigió Gilgamesh. El mundo mental moribundo se volvió blanco antes de que Kirei pudiera responder. Rubi, destinado, mierda. Archer no maldecía a menudo, pero considerando que actualmente estaba 1. Experimentando el peor dolor físico que había encontrado desde el fuego que lo había forjado. 2. Teniendo todos sus circuitos mágicos y una buena parte de su sistema nervioso destrozados y luego atados nuevamente como el proyecto de arte de un niño de jardín de infantes. Y 3. Muriendo, pensó que tenía un poco de margen.
Había sido consciente de la amenaza que Kirei representaba con ella, pero tras el fracaso de su intento inicial de asesinato, se vio obligado a concentrar toda su atención en la batalla contra Gilgamesh. El rey de los héroes no era precisamente un oponente contra el que se pudiera dividir la atención. Tuvo que contar con que el sacerdote asumiera que su esfera de realidad era solo un noble fantasma tradicional, algo que obviamente no sucedió. Unlimited Bladeworks fracasó al instante, y la ronda de origen destrozó el misterio supremo como papel encerado seco. Apenas había logrado manipular el regreso al mundo real, de modo que Kirei y Gilgamesh se encontraban a las puertas de la bóveda de reliquias y sus aliados en el fondo del pozo de salida. Sinceramente, lo peor fue el aullido angustiado de Ruby, la desesperación emanaba de cada instante del lamento. Se giró para encararla lo mejor que pudo mientras caía al suelo helado. Sus piernas ya no tenían los nervios necesarios para coordinar su postura. Esperaba que sus manos chocaran contra la superficie helada en cualquier momento, y que las proyecciones de Kansou y Bakuya se le escaparan y se desvanecieran en la nada. Una imagen borrosa atravesó a sus aliados. Un brazo cálido le acarició la espalda y lo atrapó al caer, impidiendo que se estrellara contra el glaciar. Claro, la otra mano de esa persona le metió otra bala en el estómago, pero no era como si sus receptores de dolor estuvieran funcionando. Además, la última vez que vio al hombre que lo sujetaba, pensó que lo había matado. Archer echó la cabeza hacia atrás lo mejor que pudo, mirando fijamente a los ojos llorosos de su padre. No pasó inadvertido el parecido con su primer encuentro. Una punzada de nostalgia lo atormentaba, o al menos la mayor nostalgia posible por el peor día de la vida. Pero eso era irrelevante. Mientras Ruby y Jaune corrían hacia él y se arrodillaban a su lado, el primero susurrando frenéticamente palabras febriles rogándole que aguantara, su mente ya estaba trabajando. No había podido matar a Gilgamesh y moriría en unos instantes. Entonces, en esos escasos momentos, ¿qué podía hacer? Su padre estaba literalmente a su lado, acunando su cuerpo que se desvanecía rápidamente. El sello de comando de Kirei probablemente se había cumplido, pues Kiritsugu sabía que moriría en instantes, así que no lo esquivó, ya sea porque no previó nada o porque deseaba unirse a Archer para regresar al trono. Nunca había tenido una mejor oportunidad de golpearlo que ahora. Por desgracia, sus circuitos mágicos estaban tan destrozados que no podía impulsar suficiente prana a través de ellos ni para rastrear un clip. Por suerte, aunque estaban muy agotados, aún tenía nervios. Y convertirlos en poder fue el primer truco que el primer truco que Shirogane Emiya aprendió. Se aferró con fuerza a sus escasos nervios y el martillo de su mundo interior, que se desmoronaba, golpeó el yunque una última vez. Un dolor como un hierro candente le recorrió la columna vertebral, pero en ese momento, apenas lo notó entre el torrente del resto de su agonía. Por suerte, su suerte de rango se manifestó y su última técnica no lo mató en el acto, sino que le proporcionó los circuitos improvisados que necesitaba. Rastrear, chispas volaron sobre su cabeza y una daga dentada y adornada apareció sobre la espalda de Kiritsugu. Tal como lo esperaba, su padre no movió un músculo cuando Rulebreaker bajó y le apuñaló el hombro. Un destello de energía carmesí surgió de la espalda de Kiritsugu, agitándose mientras el contrato mágico con el poder de trascender el tiempo y el espacio se partía en dos. Los ojos oscuros del anciano se abrieron de par en par, conmocionado. El gruñido de desconcierto de Kirei se coló por la caverna hasta los tímpanos de Archer, que ya no podían oírse. Bueno, eso ya estaba resuelto. Su padre, de alguna manera, había superado todas las adversidades para sobrevivir a Gaebolgo, y él también lo había hecho para liberarlo. Lo había salvado. Ahora a ayudar a los demás a salvarse. Mientras sus piernas se desvanecían en chispas azules, obligó a sus ojos a mirar los labios de Ruby y Jaune, leyendo lo que no podía oír. Jaune, vamos. Puedes salvarlo. Usa tu apariencia y podrás curarlo. Ja. Ruby se imaginó algo. La apariencia de Jaune era útil, pero no podía curar el daño que le habían hecho. La ronda del origen había dejado completamente obsoletas las vías que podrían haber canalizado la energía que donaba. El joven Ark no podía forzar nada. Pero podría arrancar algo. Todo el cuerpo del sirviente, hasta la cintura, se había evaporado. Forzando la fuerza de voluntad a sus nervios muertos y destrozados, Archer levantó un brazo y lo colocó en las manos de Jaune. El rubio abrió los ojos de par en par y contempló conmocionado a su aliado moribundo. Tómalo, graznó Archer. El mismo elemento de Unlimited Bladeworks que lo había llevado a su muerte era el mismo que le daba la oportunidad de seguir ayudando a sus aliados. Su esfera de realidad no era un noble fantasma.
Por lo tanto, no cargaba con la gigantesca historia que impediría que la apariencia de Jaune la absorbiera. El chico Arg no sería su primera opción para recibirla, pero había demostrado con creces que tampoco sería el último. Nunca la manifestaría por completo en el mundo real, aunque no estuviera dañada, pero aún así le serviría de algo. Jaune se quedó mirando boquiabierto el brazo de Archer un buen rato. Intercambió una mirada con Ruby, cuyas lágrimas caían como un torrente de sus ojos plateados, tan parecidos y distintos a los de Archer, ojos que le inspiraban tanto miedo. Deseó estar a su lado cuando descubriera la verdad, de una forma u otra, pero era lo único que podía hacer. Lo mejor que pudo, eso era todo lo que había podido hacer. Jaune sujetó con fuerza el brazo de Archer. Pero también extendió la otra mano y agarró el hombro de Ruby. Tanto la cazadora como su sirviente alzaron una ceja al ver al chico. Lo que se puede dar, también se puede tomar, declaró el rubio cazador, con sus ojos azules, duros como zafiros, la determinación de un rey justo acerada en lo más profundo. Pero lo que se puede tomar, también se puede dar. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par. Archer sonrió. Elijo de saber, en verdad. Jaune cerró los ojos y su aura brilló blanca. Las chispas azules que se evaporaron rápidamente de Archer comenzaron a fluir hacia su cuerpo, otorgando al campo de energía un suave brillo carmesí. Fluyó por el cuerpo del caballero hasta alcanzar su mano opuesta, donde a su vez se precipitó hacia Ruby, cuyo aura brillaba a juego con su capa. Archer, no, murmuró Ruby. No. Tío Shirou, por favor, no. Tío Shirou. Archer le dedicó la mejor sonrisa reconfortante que pudo. Allí estaba ella, el rey de los héroes aún cerca, preocupándose por él. Era así de amable, cariñosa. Un alma sencilla, en realidad, sin intenciones ocultas ni juegos. Quería ayudar a la gente, salvarla. Ayudarla a salvarse a sí misma. Tenía fe y esperanza, y con ellas, había reavivado la suya. A pesar de sus preocupaciones anteriores, creía que jamás podría olvidarla. Después de todo, su sobrina era una heroína. Él había hecho lo que podía. Ella se encargaría del resto. Su cuerpo se disipó en chispas de zafiro y, por primera vez en mucho tiempo, el espíritu heroico Emilia murió con una sonrisa en su rostro. Ruby, destinado, no. No. No, 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 no. Esto no podría estar pasando. Esto no podría estar pasando. Pero así fue. Tan cierto como que el cuerpo de Archer acababa de desprenderse de su agarre, había sucedido. Se había ido. Estaba muerto. Archer estaba muerto. Ruby sintió que la cabeza se le partía por la mitad. El estómago le dio un vuelco y sintió que su almuerzo iba a volver a subir. Quizás fue el poder que Jaune le había transferido, pero su mente retrocedió a la caída, al cuerpo de Pirra destrozado en el suelo. Se culpó entonces, creyó que liberar a su amiga de las cadenas la había matado. Ella se había equivocado. No había sido su culpa. Había sido suyo. Siempre fue él. Las manos de Ruby temblaron y se apretaron mientras se giraba hacia la bóveda, deseando desesperadamente aún tener a Crescent Rose para cortar a Kirei pieza por pieza. Afortunadamente, ella no era la única que quería la cabeza del bastardo. Hubo un destello carmesí y Assassin estaba frente a Kirei. Su antiguo maestro apenas tuvo tiempo de abrir los ojos cuando Assassin se movió. Su mano izquierda arrebató el contender del villano y lo hizo resbalar por el suelo, mientras que con la derecha levantó su propia versión del cañón de mano. Sin embargo, una serie de espadas doradas lo obligaron a retroceder antes de que pudiera apretar el gatillo. Un instante después, un portal resplandeciente apareció bajo Kirei y desapareció por la puerta de Babilonia. La furia de Ruby se disparó. Un destello plateado invadió su visión. Su razón, que se evaporaba rápidamente, apenas la detenía por el bien de los sirvientes aliados a los que podría atacar. Gilgamesh frunció el ceño al mirar el lugar donde Kirei había estado, con una expresión de disgusto y, a la vez, extrañamente pensativa. Se giró hacia el grupo, con sus ojos carmesí fijos en algo detrás de Ruby. «Mamá». Ruby se giró bruscamente ante el grito angustiado de Jan, su hermana apenas había despertado. Extendía el brazo hacia Raven, buscando desesperadamente a la doncella de la primavera. Sin embargo, no importó mucho, pues un portal dorado brillante se materializó bajo el líder de los bandidos y, cuando intentó transformarse para escapar, una masa de cadenas explotó desde la puerta dorada y la arrastró a las profundidades del almacén. La brecha en realidad se cerró justo detrás de ella. Jan se volvió hacia Gilgamesh. «Devuélvemela». «Me temo que no puedo hacerlo», respondió el rey de los héroes, casi disculpándose.
Me ha robado mi tesoro más antiguo, y no permitiré que siga manchándolo en su poder. Bastardo. Aulló Mordred. Ningún rey de verdad permitiría que un lacayo le disparara a su enemigo por la espalda. Cuídate, imitador, gruñó Gilgamesh. Su mirada vaciló y se posó junto a Ruby, el lugar por donde acababa de desaparecer el tío Shirou. La victoria es de Archeroy, y ese triunfo les ha permitido ganar sus vidas. No pongan más a prueba su fortuna. Las manos de Ruby se cerraron en puños. La plata se extendió ante sus ojos como escarcha en una noche de invierno, clamando por la sangre del tirano que había asesinado a su madre. Gilgamesh la miró con los ojos carmesí abiertos. Un portal se materializó bajo sus pies. Un bebé rubio acurrucado por un viento suave. En él, morir. Gilgamesh cayó sobre su puerta justo cuando una luz blanca consumía la visión de Ruby. Se golpeó la cabeza con las manos, intentando con todas sus fuerzas cerrar los párpados. Sus esfuerzos tuvieron éxito, pues logró concentrar su poder en rayos que no aniquilaron a los sirvientes presentes. Desafortunadamente, también se estrellaron contra el techo de la caverna. Y con la montaña ya gravemente dañada por la cascada de batallas infernales dentro de su muro, la pared rocosa no pudo resistir más. Las enormes rocas se derrumbaron y las ruinas de la Academia Aven quedaron muy cerca.